Seguimos con la misma. En este caso vamos a escuchar a algunos de los importantes exponentes en la gestión de salud que representan a prestigiosas instituciones de salud en Córdoba, como ser el Hospital Privado Universitario de Córdoba, la Clínica Reina Fabiola y el Sanatorio Allende. Os voy a presentar a los conferencistas y luego les doy la palabra. Arrancamos por el doctor Enrique Macul, magíster médico especializado en diabetes, obesidad y síndrome metabólico, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Córdoba, experto en inteligencia artificial aplicada a la salud, conferencista internacional. Seguimos con el señor Pablo Edgardo Paltrinieri, director comercial del Hospital Privado Universitario de Córdoba, desde hace 31 años en esta institución. Presidente de la Cámara Argentina de Turismo Médico, prosecretario de la Comisión Directiva de ADECRA, Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales de la República Argentina, desde hace 9 años. Secretario de la Cámara de Empresas de Emergencias Médicas de Córdoba. Y finalmente, el contador Tomás Allende, contador público egresado y magíster en Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Córdoba. Es contador, parte de la tercera generación de la familia que dirige el Sanatorio Allende, una institución polivalente con más de 85 años de trayectoria en la ciudad de Córdoba. Con 35 años de experiencia en salud, actualmente se desempeña como miembro del directorio y también como uno de los 3 directores ejecutivos del sanatorio. En función de esto, cada uno de los integrantes va a realizar sus presentaciones en 15 minutos y será muy interesante contar con su análisis y visión hacia dónde vamos. Bienvenidos. Voy a arrancar el doctor Enrique Macul. Si quiere pasar acá. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco que arquitectura ocupe estos temas y más lo que es innovación en salud. Así que para mí es un honor incluso estar con gente conocida que venimos trabajando en varios puntos en común y más con el tema de arquitectura, innovación, hacia dónde va la salud. Voy a hablarles de la clínica, pero también hablarles hacia dónde estamos pensando y cómo vemos que va a impactar la innovación en inteligencia artificial en lo que es salud. ¿Quiénes somos? Bueno, nosotros Clínica Universitaria Reina Fabiola es una clínica de acá de Córdoba, es una fundación para el progreso de la Universidad Católica, es una clínica universitaria, actualmente tenemos 5 sedes y más de 1.500 personas trabajan. Básicamente, nuestra clínica tiene ese perfil característico de ser universitario que por ahí, cuando ahora les vaya comentando, va a tener un perfil que también influye en lo que es la parte de arquitectura y cómo va a funcionar en general. Me habían pasado 3 preguntas, empiezo a desarrollar algunas. La primera era la situación actual y perspectivas. Y obviamente que nosotros vemos que para desarrollarnos en lo que es la parte en general de arquitectura y todo, está el tema de los costos operativos. Y obviamente que también hay que adaptar los centros, y ahí empiezo a hablar de uno de los temas que voy a comentar, que es la flexibilidad en las fluctuaciones en la demanda de servicios. Para esto buscamos optimizar recursos y obviamente hacer que la experiencia del paciente, de la persona, de la familia, sea hacia donde va enfocada la clínica. Y eso es lo que nos moviliza a ir haciendo cambios y crecimiento de la institución. Y las perspectivas que tenemos es proyectos de digitalización, de crecimiento en lo que es digitalización e inteligencia artificial, y una visión de
crecimiento sostenible en innovación. Por otro lado, en lo que estamos trabajando también para llevar a cabo y que tengan éxito, es primero una comunicación muy efectiva entre los departamentos, entre las diferentes áreas de la institución, involucrar a todo el personal en las etapas y por ende también es la flexibilidad y adaptarnos en la planificación que vamos realizando. Articulamos obviamente todas nuestras actividades con la Universidad Católica de Córdoba, la clínica es de la universidad, y eso también va logrando que la innovación surja no solamente de la parte directiva, sino de los mismos integrantes y de los alumnos en lo que nos van recomendando y se van formando. Estamos en un proceso de planificación, funcionando, por ejemplo, 24/7, trabajamos todas las instituciones de salud, con el desafío de control de infecciones, proyectos de remodelación. Bueno, es el gran desafío que tenemos siempre el trabajar en conjunto. Y acá me detengo en el tercer punto que apunta a lo que es inteligencia artificial y es cómo la estamos implementando y cuál es la integración y hacer una Smart Clinic, una clínica inteligente. Para eso tenemos los 5 pasos que hemos definido para poder implementar inteligencia artificial, que uno es la alfabetización. Debemos alfabetizar, debemos hacer que toda la gente maneje este tema. En segundo lugar, empezamos con plan piloto de algún desarrollo, de algo puntual que le interese mucho al personal de salud. A partir de ahí es el análisis de los datos, para nosotros muy importante, o cualquier institución que quiera implementar inteligencia artificial, analizar cómo están los datos, porque obviamente que todo esto se nutre de datos. A partir de ahí, el cuarto paso ya es evaluar económicamente cómo puede seguir esta implementación que se hizo y todo lo que se podría hacer, un análisis de lo que son los procesos, y ya en un quinto paso es empezar a aplicar inteligencia artificial en diferentes áreas, los análisis que se puedan hacer. Para esto existe lo que se llama transformación digital, que consiste en esta adaptación de las empresas a todos nuestros nuevos avances. A ustedes hace un mes les colocaron en el WhatsApp a todos inteligencia artificial sin que nadie lo pidiera. Y eso viene pasando. Ayer presentaron el nuevo iPhone, el iPhone 16. A partir del 18 de octubre se va a actualizar el software y va a tener Apple Intelligence. Ustedes no pidieron, pero va a tener por defecto inteligencia artificial. Todo lo que viene de Samsung, de Android, trae inteligencia artificial, Windows lo trae, Mac lo trae. Decidieron por nosotros, con lo cual, en querer salirnos de esto, deberíamos salirnos del sistema de innovación, y esto hace de que debamos ver cómo nos adaptamos, cómo lo sobrellevamos, cómo lo integramos, cómo nos vamos actualizando y cómo vamos activando todo esto que se va a acompañar también, como les voy a mostrar algo de la parte de arquitectura. Esta innovación es integrar tecnologías para optimizar procesos, mejorar la competitividad, ofrecer valor añadido a los clientes. Y acá empiezo con uno de los temas. Tamaño de las instituciones. Yo escuchaba recién muchos temas relacionados con tamaño, 100.000 metros, 320.000 metros. Y ahora no tenemos que pensar también en otra cosa, cómo adaptamos las nuevas organizaciones a conversión de procesos, productos, modelos de negocios, todo lo que es el paciente, porque el paciente va a tener estadías cortas en el hospital. O sea, todo lo que es crónico, ya vamos a ver, no va a quedar en el hospital. Obviamente de que según el país, según el lugar, eso va a ir variando, pero la tendencia es que el paciente tenga estadías cortas en el hospital. Y ya les voy a mostrar después cuáles van a ser los focos que hay que poner, que es imágenes, escáner me refiero a equipos que están relacionados con todo esto de inteligencia artificial, biología molecular y urgencias. Esos son los perfiles que los hospitales van a tener que tener, no el internado crónico, porque eso va a pasar a otras características. Características de los nuevos trabajadores. Ustedes van a trabajar en un equipo en salud de la institución donde se va a gestionar por proyectos, por objetivos. Guarda con este tema de capacidad de aprender y desaprender. Tenemos que no lo que venimos diciendo y todo, porque esto cambia día a día, momento a momento. Entonces, así como aprendemos, tenemos que tener capacidad de desaprender. Hitos de la salud digital.
hay muchos, acá hice una línea de tiempo, y alguna de las cosas relevantes fue obviamente el COVID del año 2019. Eso cambió un poco toda esta historia. Y empieza a aparecer en ese momento la atención domiciliaria como algo específico, en ese momento obligado porque no podía acercarse al hospital las personas, y entonces iba a la urgencia al hospital solamente aquel que ya estaba mal, que no había forma, había que internarlo sí o sí, o el que tenía cirugías. Entonces ese esquema que pasó en la pandemia es un anticipo de lo que va a pasar en salud. Solamente aquello que sea ultra necesario va a ir al hospital, y lo otro lo vamos a hacer como se hizo en la pandemia, telemedicina, todo lo que son los wearables y sensores, cada vez más. La mitad de acá debe tener un reloj, por ahí no saben que le está mandando datos a Samsung, a iPhone y todo, y lo van entrenando. Todos colaboramos en este entrenamiento para detectar patologías, y cuando empezamos a unir todo esto, porque esto no salió por generación espontánea, sino que está bien pensado, y todo esto va a ir formando un gran ecosistema del cual los hospitales tenemos que ser parte, pero vamos a ser parte de otra forma y de otra visión. Fíjense, acá les pongo sensores variables que hoy ya se pueden medir, y aparece un nuevo concepto que son las terapias digitales. Y esas terapias digitales, la idea es que lo comande el hospital, pero en el hospital no participa en sí el paciente físicamente, con lo cual tenemos que repensar también en la arquitectura cómo ponemos que haya todo lo que significa datos, todo lo que significa bases de datos, la parte de computación, o sea, la importancia y la relevancia que cobra, porque vamos a manejar cosas donde el paciente no va a estar. Acá tengo terapias digitales que ya se están implementando, data science, todo el tema de lo que son los datos, el manejo de los datos, inteligencia artificial, el impacto que está teniendo y que va a tener, y va a ser muy rápido. Esto va a pasar en menos de 3 años, realidad virtual y aumentada, todo lo que son los chatbots para todo el manejo de salud, todo lo que es la validación a través de métodos como lo que es blockchain, todo lo que es impresión 3D. Entonces, estamos entrando en todo un punto en donde la migración del punto de cuidado es medicina remota. Ya no va a ser en el tema tanto hospitalario. Entonces, en este trabajo, que fue publicado en HITS el 2022 en Orlando, habla de que repensemos si vamos a hacer un hospital nuevo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De qué forma? Porque va a migrar dónde va a estar el paciente, pero lo que no va a migrar es de dónde lo tenemos que controlar. Entonces tenemos que ir hacia eso. Y ahí rápidamente paso un trabajo que fue publicado en España del Hospital del Futuro, en donde les voy poniendo algunos ejemplos. Va a ir hacia organizaciones para mantenimiento de salud. El hospital se va a organizar en procesos asistenciales y se va a pasar de ser, hoy lo conocemos como el servicio de cardiología, el servicio de clínica médica, a lo que son unidades. Entonces ya empiezan a actuar con unidades de patologías, unidades formadas por diferentes profesionales y no servicios. Esa es una de las cosas que va a ir cambiando. La tecnología, como les puse ahí, va a disminuir la estadía en el hospital, y obviamente que va a haber todo un control externo. Fíjense, la atención sistemática al paciente crónico complejo va a desdibujar lo que es atención especializada, atención primaria, porque vamos a tener muchos más datos. El paciente se integra en la toma de decisiones. Las áreas pasan también a formar parte de lo que son los hospitales, no como servicios, sino como áreas de patología. La digitalización, la asistencia ambulatoria, tenemos que ir viendo cómo también la gestión de los hospitales va a cambiar, cómo va a haber consejos de innovación clínica, dentro de la clínica, consejos de innovación clínica, por todo lo que va ocurriendo con la tecnología. Y ya voy terminando, en lo que es la organización, va a pasar a ser organizaciones duales en lo que significa la gestión, y la integración de la inteligencia artificial como un integrante clave del hospital. ¿Qué quiere el paciente? Accesibilidad permanente,
conveniencia, ahorro de tiempo y movilidad, simplicidad en el uso, recordatorio y autogestión. ¿Y el hospital ideal cuál va a ser? Sin papel, conectado a los hogares de los pacientes, diseñado, pero no construido para un propósito, porque tiene que ser flexible, mejora la experiencia del paciente y optimiza el desempeño del cuidador, espacios exclusivos para lo que es telemedicina y monitoreo, espacios exclusivos para relajarse el personal sanitario y diseño ultra flexible. Cuando planifiquen en forma arquitectónica, háganlo ultra flexible. ¿Por qué? Porque los hospitales se van a centralizar en prevención, que es prevenir cuando aparece el primer síntoma a partir de un sensor que tenga el paciente, un reloj, le va a aparecer una primera arritmia, ya es antes de la prevención, todo lo que son equipos para escaneo en general, imágenes, urgencias y biología molecular. Son los pilares del Hospital de Madrid. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Majul. Llamamos en este momento al contador Tomás Allende, por favor. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, tengo un gran gusto de que me hayan invitado. No estoy muy seguro por qué. Soy contador, así que voy a tratar de no aburrirlos. Y no he traído una presentación, sino yo pensé que les voy a mostrar arquitectura a ustedes, ¿no? Entonces se me ocurrió contarles mi experiencia. En nuestra experiencia, yo manejo junto con unos primos, manejamos un sanatorio que hoy tiene 2 sedes, está situado a las 2 sedes de la ciudad de Córdoba, y más o menos, para que se den una idea, tiene en conjunto 400 camas, 20 quirófanos y aproximadamente 250 consultorios de consulta ambulatoria. Para explicarles un poquito de lo que quiero llegar, lo más importante que les quiero decir es lo siguiente. Lo que nosotros brindamos es un servicio a un paciente. Y ese servicio, por supuesto, que tiene múltiples factores de la producción, que le llamamos en economía, que son los elementos, los inputs, para poder brindar el servicio. Pero dentro de esos factores de la producción, uno de ellos es el recurso humano, obviamente médicos, enfermeros, etc. Otro de ellos es la tecnología, pero hay un tercero importantísimo que es la infraestructura. ¿En dónde está alojado todo esto? Nosotros estamos convencidos que parte de nuestro éxito ha sido la capacidad de gestionar el crecimiento y el uso de la infraestructura. Entonces, pensaba contarles cómo lo hemos hecho. Para contarles cómo lo hemos hecho, primero me van a dar 2 minutos para que lo ponga en contexto. La Argentina no tiene un sistema de salud, sino que dentro de la Argentina conviven múltiples subsistemas de salud. Como ustedes saben, la Constitución declara que la educación y la salud serán libres y gratuitas dentro del territorio argentino. ¿Cómo se hace eso? Pues con subsectores. Dentro de los subsectores de salud hay uno enorme, que es el subsector público, que tiene es muy activo, construye muchos hospitales y invierte mucho. Este subsector atiende a la población que no tiene cobertura o que teniendo cobertura en un lugar donde no hay otro hospital, la cuestión que atiende a todo el mundo. La forma de atender es un tanto monopólica, o sea, tanto la satisfacción del cliente, del usuario, no es el mayor hincapié. Después hay otros subsectores que, si bien tienen sus particularidades, por ejemplo, hay pocos países en el mundo, creo que son 3, donde todos los jubilados del país tienen una sola obra social, que es el FAMI. Después hay otros subsectores que son las obras sociales provinciales. Todos los empleados de la provincia, de cada provincia, tienen una obra social provincial. Y como ustedes saben, cada provincia, a medida que se alejan de los grandes centros urbanos, bueno, hay muchísimos pueblos y en todos hay una maestra, un policía. Por lo tanto, hay que dar salud en toda la región.
y articulan redes de prestación de salud. Por último, está el sector de los empleados de relación de dependencia o de la medicina prepaga. En su momento eran dos sectores totalmente distintos, hasta Menem, la década del 90. No sé si todos tienen presente, pero ahí se hizo lo que se llamó la desregulación de las obras sociales. Y una enorme cantidad de afiliados a obras sociales sindicales pasaron al sector privado. Todo este cuento es para que sepan, yo les voy a hablar solo de mi experiencia, que es lo que conozco, y que son centros de salud privados para pacientes que eligen y pueden atenderse o en el privado, o en la Reina Fabiola, o en cualquier lugar. De ese subsector que es el que nosotros tenemos experiencia, la clave para nosotros ha sido lo que le llamamos en la administración de empresas la cadena de valor en empresas de servicios, que es un modelo de gestión, pero básicamente satisfacer al cliente. Si el cliente se va contento, es probable que vuelva, es probable que te recomiende, y una gran cantidad, o si no la mayoría de las veces que uno va a un médico, antes pregunta qué tal es. Alguien necesita que le dé confianza. Entonces, ahora les relato, nuestra misión, lo tenemos escrito, es brindar la máxima calidad y seguridad a los pacientes y los familiares. Lo de los familiares lo hemos incluido recientemente, en las últimas décadas, porque antes nos centrábamos en los pacientes. Bueno, entonces, si definimos en qué sector estamos y cuál es la misión del sanatorio, ahora quisiera contarles lo que nosotros hemos creído que es parte del éxito de la gestión de la infraestructura. Si ustedes los contratan cualquier hospital para hacer un edificio nuevo de un sanatorio y se van a hablar con el terapista, va a querer una terapia gigante. Y van a hablar con la farmacéutica y no le van a alcanzar los kilómetros para los depósitos de farmacia. Y si se van a hablar con la cocina, no, que los offices en todos lados, y los office limpio, y los office sucio, y la desinfección, y la bandeja. Entonces tiene que haber un equipo, no hay forma de que no se trabaje en equipo. Entonces, nosotros, la experiencia que tenemos, creo, maravillosa, es que somos, bueno, no les conté, pero yo soy tercera generación y somos 17 primos hermanos. 12 trabajamos en el sanatorio y 2 son arquitectas. Entonces, desde hace 40 años una y hace 30 años la otra trabajan en el sanatorio, casi exclusivamente. Por lo tanto, conocen de memoria el sanatorio, conocen el negocio, porque muchas veces a ustedes, al arquitecto, le pasa que están lejos, por eso creo que tienen que entender el negocio para poder dar soluciones. Y en su momento fuimos socios, y somos socios, nos hicimos socios médicos en la década del 90, y bueno, ¿cómo crecíamos los sanatorios? Me olvidé un tema súper importante. En Argentina, uno de los problemas enormes para el sector privado, que no tenemos subsidio de nadie nos da plata, ¿cuál es uno de los problemas? El financiamiento, la plata. ¿De dónde sale la plata? Muchos de nosotros conocemos o tenemos parientes o conocemos gente. En los países del primer mundo, nadie ahorra primero y después se compra la casa. Ahorra primero y después se compra. Todo el mundo lo hace a crédito. Pues en la salud es parecido. Lo que pasa es que en Argentina no hay crédito. Entonces, si nos vamos a Santiago de Chile, acá a la vuelta, una ciudad de 7 millones de habitantes, tiene más de 6 clínicas de más de 100 metros cuadrados. La nuestra, con toda la furia, tiene 50.000, 48.000. Lograr plata para hacer una clínica de 100.000 metros cuadrados con capital propio es imposible. Entonces, la mayoría de las clínicas, no creo que ninguno de ustedes lo conozca, cómo han ido creciendo. Se compran la casa del lado, al día siguiente, me hace falta más quirófano. ¿Cómo me hacen un quirófano en la casa del lado? No, que en la casa del lado no se puede. Y la circulación, y empiezan a haber puentes y distintos niveles y altitudes, y un desperdicio de metros cuadrados y de esfuerzos y de gente caminando. Miren, nosotros, ahí vi en la entrada que había en uno de los showrooms la famosa bala. Nosotros la pusimos a la bala en el sanatorio, hartos de ver enfermeras subiendo la escalera y bajando la escalera, haciendo cola, en vez de estar al lado del paciente.
porque nuestro primer sanatorio nació en un edificio de 2.500 metros cuadrados. Por supuesto que era la casa del bisabuelo, como siempre. De ahí tuvo 7 veces crecimientos que duplicaron sus metros cuadrados. ¿Lo ven? 2.500 a 5.000, después 10.000 más, se hizo 20.000 y así. Los puentes que tiene el sanatorio es un laberinto. Nosotros nos pasamos el día encontrando gente con cara de perdida. ¿A dónde va? ¿A cardiología? No, es que está en otro edificio, pero nos pasa. Y no sé el trabajo que hemos hecho para tratar que no suceda. Le ponemos carteles, más grandes, nos dimos cuenta, no era cuestión de carteles. Ponemos gente con el saco rojo. No hay forma. Entonces, por estas cosas de la vida, no pudimos comprar más terrenos vecinos, porque se nos acabó Nueva Córdoba y ya no nos vendía más un metro cuadrado. Necesitábamos crecer, la demanda en salud siempre es muy alta, ¿no es cierto? Necesitábamos crecer y decidimos hacer un sanatorio nuevo. Lo que le voy a dar es muy poco, ¿no? Pero en datos, el nuevo sanatorio y el viejo son parecidos en producción, en cantidad de camas, de quirófanos, parecidos, no son iguales, ¿no? Pero parecidos. El sanatorio viejo ocupa, para dar ese servicio, 16.000 metros cuadrados. El nuevo ocupa 24.000, no lo sé seguro, pero muchísimos más metros cuadrados. En relación metro por cama, porque tiene un poquito más de cama, no me acuerdo, el sanatorio del Cerro ocupa 94 metros por cama y el de Nueva Córdoba 110 metros por cama. Los invito, si alguno lo conoce, no hace falta, pero si no lo conoce, los invitaría a conocerlo. El que tiene más metros por cama es un desastre, es el laberinto que te acabo de contar. Es una de perderse la gente, no nos alcanza, los servicios se dan mal, todos los empleados trabajan apretados. Y hasta el humor de la gente se nota. Cuando usted va al sanatorio nuevo, la gente sonríe. Son los mismos, Los mismos con los médicos cruzan de un lado a otro. Tienen luz natural todos los locales del sanatorio. Todo luz natural. Uno dice, como si fuera fácil. El Nueva Córdoba está lleno de lugares encerrados. Porque, bueno, se dio así, creció así. Entonces, yo soy, en parte hago la contabilidad, ¿no? Soy contador y manejo los costos. Lo que cuesta mantener el edificio viejo. Lleno de caños de entrada de agua, se rompió una cloaca. ¿Cuál cloaca? La de Independencia, la de no sé qué, la vieja, la no sé cuál. Hay distintas cosas, no están articuladas, no están unidas. No les puedo hablar de aire acondicionado, chiles por todos lados, máquinas individuales. Entonces, ojalá consigan clientes para sanatorios nuevos. Muchas gracias. Y ahora con el señor Edgardo Valtreguí. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Solo quiero poner en claro que a nosotros, salvo cuando hay proyectos muy lindos, normalmente cuando estamos en el hospital, en la dirección, aparecen los arquitectos, nos apuntan en el bolsillo, porque seguro que es para gastar plata. Así que el estar acá frente a todos ustedes requiere un coraje bastante importante. Por suerte, Tomás ya dio un par de cosas que eran muy interesantes para contar, pero me parecía, como suele ocurrir cada vez que uno se sienta con autoridades en el gobierno, cuando uno se sienta en las cámaras con distintos tipos de interlocutores, con periodistas, el planteo, sobre todo enfocado hacia la medicina privada, es ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué es lo que pasó? Y yo creo que es muy interesante me gusta hacer un caminito bien objetivo, bien concreto para entender por qué estamos donde estamos y eventualmente qué cosas se podrían hacer, ¿no? Voy a ser muy veloz. En su momento la Argentina decidió que íbamos a tener un sistema de salud con un modelo de salud básicamente, no iba a ser ni como el americano, que es un modelo liberal, donde hay mucha plata puesta de bolsillo de parte de la gente, ni un modelo como los ingleses, donde
sistema es público y todo el mundo tiene que acomodarse a esa realidad, sino un modelo traído de la Alemania de posguerra que implica que el financiamiento básicamente del sistema iba a ser a través del impuesto al trabajo. Perfecto. Eso es una definición tomada en su momento. No voy a entrar en esto, que más o menos todos lo conocemos y ya lo dijo Tomás. Pero la realidad es que tenemos un sistema que está absolutamente fracturado y desarticulado. Sin embargo, cuando uno empieza a ver, bueno, cuánta plata se gasta, o por lo menos qué proporción del PBI se gasta en salud en la Argentina, uno ve que estamos hablando de más del 10%. Esto puede haber variado un poquito, pero estamos hablando de un porcentaje bastante interesante del PBI para financiar el sistema de salud argentino. ¿Cuál es el problema? El problema es que al estar financiado por el impuesto al trabajo, el sistema de salud argentino depende de qué? Del tamaño de la economía, obviamente. ¿Y qué pasó con la economía? Vamos a llorar todos. Vamos a hacer solamente esta fotito, es decir, los últimos 10, 12 años, la economía argentina no creció. El trabajo que creció para financiar el sector de la salud solamente es el trabajo relacionado al empleo público o al que aporta muy poquito al sistema de salud, como el monotributismo, como el personal de casas de familia, etc. Y además, tuvimos otra cosa. En estos mismos 12 años, tenemos 8 millones de personas más viviendo en nuestro país. En los últimos 10 años pasamos del 14 al 20% de personas que tienen más de 60 años. Por lo tanto, un proceso de envejecimiento poblacional bien concreto. Gente que, además, por la cronificación de las enfermedades, tenemos más gente mayor que consume más, que vive más tiempo, gracias a Dios, y por lo tanto, que genera un estrés financiero al sistema muchísimo mayor. Entonces, cuando vemos que la economía no creció, que no tenemos más recursos en el sistema, para el sistema de los últimos 10, 12 años, tenemos 8 millones de personas más que consumen muchísimo más, nos encontramos con el verdadero problema del sistema de salud. Esto lo deben haber visto ustedes en la prensa nacional. Se supone que nosotros tenemos que dar, como sistema, como país, una canasta de prestaciones y de servicios médicos a nuestros individuos, a los que viven en nuestro país. Pero resulta que, entre que la legislación tiene un toque populista bastante interesante, entre que la justicia trata de no ensuciarse demasiado las manos con ciertos casos, etc., va extendiendo la responsabilidad del sistema de salud hasta hacerlo prácticamente infinito. Este es el verdadero problema del sector de salud. Tenemos mucha más gente, más envejecida, que consume más, con muchísimo más demanda de servicios y de financiamiento, pero resulta que tenemos mucho más recursos. Esto lo voy a pasar rápidamente porque quiero enfocarme en otra cosa. Acá nosotros nos pusimos a inventar, porque los argentinos somos muy creativos. Y podríamos haber dicho, bueno, en realidad tenemos una suerte de triple sistema, un sistema público que es pensado como el sistema inglés. En realidad también tenemos un sistema de medicina prepaga que es más parecido al americano, pero también tenemos ahora con las obras sociales el sistema alemán, y después se nos ocurrió generar el sistema argentino, que es una que se mezcla entre todos juntos, donde hay una tremenda pérdida y desperdicio de recursos, sobre que son pocos. ¿Y qué pasa? ¿Esto por qué tiene que ver con todo lo que estamos hablando? Esto también lo voy a pasar muy brevemente. Tiene que ver porque el sistema de salud, aquí y en cualquier lugar del mundo, es enormemente dependiente de un ámbito que es el del recurso humano, mano de obra dependiente, intensiva, calificada, y es enormemente dependiente de la inversión. Esto que describía Tomás es un llanto permanente en el 95% de las instituciones que trabajamos en nuestro país. La necesidad de estar invirtiendo permanentemente en salud, porque ese es un poco el escenario de raíz, de base, pero además nos vemos obligados por una historia que nos lleva desde instituciones que hemos sobrevivido 60, 70, 80 años en este país y tenemos que estar invirtiendo permanentemente. El tema es de dónde salen los recursos, de dónde salen los fondos. Quiero decir que, porque si no me parece que lo único que viene es a quejarse.
¿Cuál es el planteo que uno se imagina? Es tal el proceso de desestructuración que ha tenido nuestro sistema en el país, que lo más tentador sería conseguir un buen paquete de demolición, ustedes conocen más del tema, y hacerlo volar por los aires y empezar de nuevo. Claramente eso no es ni políticamente correcto, ni fácil de hacer, ni nada. Pero sí hay algunas cuestiones que definitivamente nos llevan a poner los pantalones largos como sociedad, no solamente a una administración, a un gobierno, a una sociedad. O hacemos algo para sincerar la canasta de prestaciones que el sistema de salud hoy se ve obligado a cubrir. Tenemos que cubrir todo esto, o sinceramos lo que vale. O acotamos esa canasta a los recursos que tenemos, o generamos los recursos para pagar esta canasta. ¿Cuál es el problema? Lo que vimos recién. Hace 12 años que no generamos recursos para pagar esa canasta. Y la canasta sigue siendo la canasta. Por eso es esencial y por eso se está trabajando desde un montón de ámbitos en tratar de educar al soberano en algunos aspectos y que se entienda que la canasta actual que tiene que cubrir la salud argentina es inviable, es única en el mundo. No hay recursos para eso. Y vamos a tardar un montón en generar los recursos necesarios para poder cubrir algo parecido a eso. Tendremos que esperar a que la economía crezca de una manera que por lo menos tiene algunos signos de tornados. ¿Qué otras cosas se pueden hacer fuera de lo estructural? Se pueden hacer algunas cuestiones que tienen que ver ya con, un poco más con el micro y con la gestión, ¿no? Con criterios de rectoría del sistema, donde hay cosas que el sistema de salud tiene que pagar hoy, como transporte de discapacidad, cosas por el estilo, por subsidios a obras sociales que tienen 1000 afiliados, que parece más una actividad familiar que otra cosa. O sostener la gestión de un determinado esquema para cosas que son actuarial y estructuralmente inviables como el PAN. Un monstruo de 6 millones de afiliados, digamos, es imposible sostener desde el punto de vista de la ecuación económica, que hay que repensarlo en su totalidad. Es decir, hay una serie de medidas y de cuestiones que se pueden ir haciendo para tratar de ser sustentable este sistema, porque si no, el problema es que se va generando una concentración, tanto en el financiamiento de la salud, el financiamiento privado, como en la prestación privada, una concentración que es cruenta. No es una concentración porque somos fantásticos haciendo determinadas cosas, sino estamos viendo quién se muere. ¿Qué hicimos nosotros desde el hospital privado? No sé si... Sí, por favor. Voy a hacer solamente, en realidad les voy a mostrar 2 PPT nada más. No los aburro más, pero me pareció importante que hacer un poquito este caminito para entender cómo estamos, por qué estamos como estamos, y eventualmente plantear algunas opciones, y todo referido desde la macro del sistema. Desde el micro, ¿cuál ha sido el modelo que desarrolló el hospital privado? Un modelo mucho más de catamarán, ¿no? Es decir, de ir generando, a pesar de que el hospital es una sociedad anónima que somos 188 socios, de los cuales todos no somos médicos. Nuevamente, coraje. Pero que además tiene una característica muy particular. Nunca en los 67 años de historia que el hospital repartió dividendos. El 100% de lo que genera el hospital, el 100% de lo que generan las empresas y unidades de negocios que conforman el grupo, siempre se volcaron al hospital central y siempre se utilizaron para reinvertir en crecimiento y formación de recursos humanos, lo cual nos permitió empezar a pensar cosas mucho más de largo plazo que quizás lo que nos hubiera permitido la lógica del sistema actual. Y así fue que fuimos abriendo y desarrollando cuestiones periféricas alrededor de la institución, siempre teniendo la prestación médica como cuestión central. Y así es que hoy el hospital, sin entrar en detalle porque también lo hay, pero hoy el hospital tiene una rama que es la propiamente del hospital, que es el hospital central, y una institución más en el norte de la ciudad, 9 centros ambulatorios distribuidos en la ciudad, tanto de atención ambulatoria como de rehabilitación o no rehabilitación. Tiene 3 instituciones con internación que son parte de un modelo de asociación público-privada para la salud, donde se gestiona el convenio de la Obra Social Provincial. Tiene una cadena de farmacias, tiene 12 farmacias. Tiene su propia escuela de medicina, que para nosotros ha sido de una enorme importancia, el Instituto
universitario, que ya es universidad a partir de fin año, formación, obviamente, de pregrado, grado y posgrado. Tiene una empresa de tecnología que exporta tecnología y que tiene un sistema de gestión hospitalaria, tiene un sistema de atención prehospitalaria. Todo ese ecosistema que ustedes ven ahí, que tiene 5.500 personas trabajando de distintas maneras, en distintos roles, que representa una oferta asistencial de 650 camas, que atiende 2 millones y medio de personas al año. En definitiva, todo se vuelca, insisto, como dije en el principio cuando hablaba de dónde surgían los recursos y hacia dónde iban, se vuelca hacia el crecimiento y la evolución del hospital. ¿Por qué? No es solamente una cuestión de genética, de qué es lo que corre por nuestras venas, también tiene una cuestión clarísima y pragmática de supervivencia. Las distintas unidades a lo largo de los años nos han ido ayudando a poder sostener el funcionamiento y el crecimiento de una institución de alta complejidad con determinadas características que probablemente si no hubieran existido en algún momento lo hubiéramos pasado mucho peor de lo que pasa. La intención es entonces mostrarles que con distintos modelos, en este caso con todas las instituciones de internación, con lo público, con lo privado, con los medicamentos, con los sistemas de información, con las fases universitarias, con todo esto hemos tratado de llevar el hospital hacia los años por venir con un pensamiento de largo plazo. Si no, realmente nuestro sistema hoy, nuestro sistema de salud conspira contra cualquier cosa que nos haga pensar en la supervivencia del día después. Resumo, de nuevo, mostrarles de dónde venimos, por qué caímos a dónde caímos y dónde estamos como sistema de salud en Argentina. Algunas ideas de cosas que se podrían hacer para, por lo menos para dejar de caer y empezar a rebotar. Y bueno, hay un reflejo de algunas estrategias a lo largo de los últimos 20 años de historia, por lo menos, que el hospital ha llevado adelante para poder seguir así. Muchas gracias. Vamos a pasar a dar algunos obsequios y llamar a los anteriores disertantes para lo mismo.